Buenas noches, ¿qué pasó, Alfredo? Creo que tuvimos... ¿Qué pasa? Arturo, buenas noches, tardes, noches, Arturo, buenas tardes, noches a la audiencia. Tenemos una intrusión, ya no de último minuto, sino de primer minuto, de primer segundo. Algo pasó. ¿Quién es? Me parece que es Marco Cortés. ¿Cayó Marco Cortés, el líder del PAN? Que cayó. Vaya. Sí, pero de manera literal, que cayó de un templete, y sí fue bastante cómico. Afortunadamente creo que no le pasó nada, pero no. Sí fue muy cómico. No, definitivamente. Y que no sea un presagio ominoso de lo que puede venir para él. Creo que por ahí va. Pues bueno, Alfredo Dávila, muy buenas noches a todos los que nos hacen favor de acompañarnos, iniciando este viernes. Fíjate que normalmente los programas dejan los momentos chuscos para el final y bueno, sí, pues es que Marco Cortés ya no podíamos aguantar. Tenías una cara así de esos niños. Exactamente cuando acaban de diseñar la travesura así perfecta, ¿no? La maldad. Híjole, pues es que no sé, es curioso porque creo que es un personaje, una personalidad política que en sí no inspira, pues digamos, pues mucho respeto, para ser claro. O seriedad, digamos, seriedad. Sí. Aunque esté hablando en serio, pareciera, de verdad, vamos. No se esté cayendo en serio tampoco. No, bueno. Eso es, a ver, ¿eso es un accidente o un incidente? ¿Verdad? Es una buena pregunta. Yo creo que es un accidente. No, porque es un incidente, porque no alteró. Vamos, no se quebró, no se fracturó nada, vamos, afortunadamente, ¿verdad? Si se hubiera fracturado una pierna, pues hubiera sido un accidente. No, fue un incidente que no pasó a mayores, excepto por las burlas de la gente burlista, ¿verdad? Claro, ya ves cómo son. Sí. No perdonan. Bueno, Marco Cortés. Alfredo Dávila, pues mira, qué gusto saludarte y bueno, un cierre de semana. Es viernes. Con muchísimos temas. Es viernes y estamos ya a 16 días, si no me equivoco, de la elección. Y hay muchísima información desde todos los frentes. Creo que un tema muy llamativo el día de hoy fue esta publicación que hizo Latinus del caso de Alfonso Durazo y 18 propiedades que... Lo que se le ha llamado la inmobiliaria Durazo. Sí, oye, un caso que bueno, pues como muchos, mira, son tiempos en los que además todo el mundo te anda ofreciendo expedientes y te anda ofreciendo casos como periodista. Tú lo sabes muy bien en estas etapas electorales, sobre todo en una campaña tan intensa, con un periodo de campañas tan intenso, pues hay este tipo de publicaciones que a veces tienen razón de ser y a veces pues corresponden también al uso político de la información que los diferentes cuartos de guerra arman para tener un impacto a pocos días del proceso electoral. Sí, aquí el asunto es que a quienes nos llegan de pronto este tipo de filtraciones, tenemos que ser capaces de discernir muy bien de lo que es un hecho periodístico a lo que es un elemento de campaña, de propaganda sucia, de guerra sucia, en fin, es delicado y sí, debe tener la capacidad para diferenciar muy bien una cosa de la otra. Pero sí menudean por estos días y creo que van a seguir estos golpes espectaculares de último momento a través de estas filtraciones, pero este asunto en particular de Latinus contra Durazo, híjole, me parece sí es demoledor para el candidato a la gubernatura de Sonora. Yo no tendría en este momento elementos para decir va a impactar, no sé, en tantos puntos porcentuales menos, en fin, no, pero sí es un golpe muy duro a estas alturas
la campaña político-electoral para el candidato de la coalición que encabeza Morena en busca de la gobernatura de allá de Sonora, Arturo. Un golpe duro porque, pues, yo esperaba que por la tarde, cerca de esta hora, en fin, pudiera salir Durazo o alguien de su campaña a, pues, a contradecir, ¿no? O cuando menos a tratar de amortiguar el impacto de la nota, pero no, han guardado silencio hasta el momento. Sí, mira, hubo una expresión que ya tuvo, es que mira, nada más para contextualizar, el golpe es durísimo, no solo se trata de 18 de propiedades, sino de que la mitad no las declaró, no las declaró Bien. en su declaración patrimonial como secretario de Seguridad Pública, no las declaró y bueno, pues hay naturalmente montos muy elevados, pero me llama particularmente la atención que además de la empresa esta inmobiliaria Altasierra, hay una participación de Alfonso Durazo, y creo que este es un tema que va a seguir dando de qué hablar independientemente del resultado electoral, en una empresa energética, en una empresa gasera, particularmente Iberogas, una empresa que es señalada en específico por Raimundo Rivapalacio, columnista del Financiero, director del diario 24 Horas, me parece, o Eje Central, uno de esos, Eje Central, en el que pues observa que es dueño del 65% de las acciones. Esta empresa pues hay que tenerla en el presente porque seguramente estará dándonos más información en los próximos días, sobre todo en relación a los negocios que al amparo del poder pudieran haberse dado en el periodo. Ahora bien, Durazo salió a decir que no hay omisión, que él sí declaró los inmuebles que están en su declaración patrimonial en una respuesta que dio a la publicación que difundió particularmente Latinus, pero creo que también es preciso decir que Raimundo Riva Palacio, argumentando que todo eso se lo ha ganado con su legítimo trabajo. Como funcionario público federal, dice que presentó sus declaraciones fiscales, patrimoniales y de intereses, y esa información ha sido revisada durante estos años por la Secretaría de la Función Pública. Esto lo dijo a través de una carta de respuesta al portal Latinus, que fue publicada el día de ayer, pero que bueno, pues hoy fue, digamos que el escándalo, hoy se viralizó Claro, sí. las redes Por eso no la sociales. encontré. Yo la buscaba hoy en los medios hoy. Pero vamos, tan simple que sería, Arturo, en caso de que las afirmaciones de Durazo sean ciertas, mostrar copias de las declaraciones. Claro. Me parece lo más simple del mundo. Salir y decir, miren, aquí está, de tal año declaré esto, en el año siguiente declaré esto otro, que pues se ha ido, no sé, Bueno, adquiriendo a lo largo de tal y tal. Pero salir a decir, sí, sí declaré y no es cierto lo que dice Latinus, me parece una respuesta muy corta, ¿no? es relativamente sencillo. De hecho, me acabo de meter a la página de la Función Pública, que por cierto ya cambió la interfaz, hacía tiempo que no la consultaba, para ver qué tan tan consultable es. Fíjate que me está resultando difícil precisamente por ese cambio de diseño, pero bueno, voy a hacer el intento a ver si puedo.
hacer una consulta. Aquí estoy ya en el portal de servidores públicos y vamos a ver Alfonso Durazo Montaño. Vamos a ver, aquí está Secretaría de Seguridad. Escucho voces. Sí, más intromisiones, Arturo. Espero que no. Esperemos que no. Mira, vamos a ver. La de inicio. Aquí la estoy descargando. Vamos a ver. La voy a poner por acá en el chat. A ver si mi tocayo Arturo Santillán la puede colocar en unos momentos para ver en pantalla. Y no sé si hay una opción aquí de compartir pantalla, pero bueno, ahorita que lo vea mejor Arturo Santillán, que es nuestro productor estrella. Y bueno, en la declaración patrimonial dice Francisco Alfonso Durazo Montaño, es la declaración inicial entregada a la Secretaría de la Función Pública con fecha 25 de diciembre de 2018. Esto es su declaración de inicio, habla de los ingresos netos como servidor público, 108,376 pesos mensuales netos, Sí, ya sabes. este tipo de cosas. Y efectivamente es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 propiedades son las que declara en estas operaciones. Habla de algunos muebles y algunos menajes de casa particularmente, y de participación en organizaciones privadas, y vienen aquí algunos montos: 5,281,000, no dice cuál, dice organización privada, 2,178,000, 25,000, me imagino que son estas aportaciones que se hacen cuando abres una y otra de 20,000. En su cuenta bancaria 138,000 pesos y en otra bancaria 19,900. Andaba moladón cuando hizo Sí, ¿no? O sea, vamos, exacto, la no es congruente con la adquisición de estos bienes inmuebles, que se habla, vamos, la cifra más que se repite más son 240 millones de pesos, el monto total de las propiedades. Y pues en este caso no aparecen así. Ahora, hay que decir que en los montos que aparecen por el tipo de bienes, no necesariamente se registra el valor actual, porque eso también Bueno, puede sí, ser a veces muy tramposo por parte de los periodistas. Yo he tratado de claro. evitarlo en la medida de lo posible siempre que hacemos este tipo de revisiones, porque a veces, sobre todo si tú compras un bien, digamos que en 2008, pues a lo mejor lo compras en 2 millones y ahorita ya cuesta 6, 7, ¿no? Pues así están las Sí, no, y plusvalías. además el valor catastral no es, generalmente no concuerda con el valor real del, de la, del inmueble, vamos. Claro. Y sí, se puede prestar al sensacionalismo y a la trampa. Y había En fin, también pero cierta suspicacia porque hace unos días fue Carlos Loret a entrevistar a Ernesto Gándara, conocido como el Borrego, ¿no? El Borrego Gándara o el Becerro Gándara. Borrego, ¿no? Borrego Gándara. Y fue a Sonora, lo entrevistó, y hoy pues aparece esta información con todo el despliegue para pues bueno, complicarle las cosas. Mira, independientemente de todo, ver, el asunto es si es cierto o no, porque luego los políticos son muy mañosos para este tipo de cosas, ¿no? sí, claro, ahora bueno, pero enfrente está un reportero, periodista como Loret, que vaya, no se va a ir con la primera finta, Arturo, estarás de acuerdo. Lo decíamos hace un momento, la función del reportero del periodista en estos casos es justamente estar muy atento a no ser utilizado, a menos que tú quieras ser utilizado, que ya estaríamos hablando de otra cosa. Fíjate que no pudimos poner las declaraciones patrimoniales porque manda directo a la página genérica y yo no sabría cómo compartir mi pantalla
en la transmisión. Pero bueno, creo que a final de cuentas seguro está en todos los portales, así que ya lo habrá visto el respetable Alfredo. Es probable que muchos de la audiencia ya hayan tenido la posibilidad, que además son bastante hábiles, ¿no? Para esto, ya hayan tenido la oportunidad de verlo. Sin embargo, bueno, el golpe está dado, Arturo, y estos golpes cada vez serán más peligrosos, quizá no tanto por el rigor periodístico, en fin, pero sí son más peligrosos para quien lo recibe, porque ya le da poco tiempo de reponerse, ¿no? Claro, claro. Ahora, a diferencia de Cabeza de Vaca, que tardó en responder varias horas, creo que Durazo más o menos salió, al menos con esta Fíjate que yo no carta. sabía que había salido ayer mismo, ¿eh? Una carta de respuesta, la emitió a las 9 de la mañana en sus redes sociales. Hay un desfase, pero creo que pues, lo hizo con cierta celeridad en lo que el tema se posicionaba, para decir que no, que no. Bueno, todos dicen que no. A eso me refería hace un momento, Arturo. Tan simple como difundir ampliamente, tiene todos los recursos para ello, difundir ampliamente los documentos que prueben sus dichos. Es tan simple. Y entonces se le revertiría como boomerang esta acusación que lanza Latinus en contra de la ahora candidato a la gubernatura de Sonora. Claro. ¿Por qué no lo hace? Esa sí sería una pregunta válida. ¿Por qué no ofrece las pruebas irrefutables para voltear el impacto hacia quien lo lanza, ¿no? Claro. Pues bueno, esta polémica que no es la única, o sea, hay otros casos que están saliendo. Creo que hay algo que, si no ha salido, está por salir de Laida Sansores, sobre una nómina familiar. Integró ahí a un montón de parientes en una nómina en el Senado y luego alguna otra cosa que hizo en la alcaldía. En la alcaldía ya de Miguel Hidalgo. Hidalgo, ¿sí? Sí, y bueno, pues tenemos estos episodios que son... Para Laida Sansores, lo digo así muy rápido, aprovechando que tocas el tema, para Laida Sansores, bueno, y para sus contrincantes también, es ya muy sensible cualquier golpeteo de esta naturaleza que impacte en el electorado, porque va muy cerrado. Campeche se está cerrando día a día, Arturo. Claro, claro. Particularmente esos dos estados, ¿no? Donde están, porque hay otros donde de plano están muy aventajados y es prácticamente imposible que cualquier cosa revierta las ventajas. Yo hablaría pues de Tlaxcala, de Colima, de Sinaloa, de Nayarit, creo que de Guerrero, posiblemente Yo creo Michoacán, que Guerrero, sí. ¿no? Que son estados donde no tendrían ningún problema. Hay estados donde está muy competido, que es el caso de Sonora, que es el caso de Campeche, Chihuahua. Y hay estados donde están perdidos, y Chihuahua, y hay estados donde están perdidos, ¿no? Que es el caso de Querétaro, que es el caso de San Luis Potosí, que es el caso de Nuevo León, donde pues las cosas no le han ido nada bien al partido gobernante. Sí, sí, totalmente. Y bueno, todo indica que a pesar de todos los pesares, Arturo, audiencia, Samuel García sigue adelante, incluso avanzando, si tú quieres, a veces décimas de puntos porcentuales, pero sigue avanzando. Es decir, mantiene la delantera. Yo ya diría, me atrevería a decir hasta ya cómodo, ¿eh? Sí, ¿verdad? Sí, que esto no es ninguna garantía, Arturo, no implica una garantía, pero sí se ve una delantera ya hasta cómoda de Samuel García. Claro, claro, claro. Digo, si no pasa algo espectacular, como Y lo... si pasa algo espectacular, que no sé exactamente qué podría ser,
Podría ser pues, que le acusen ya formalmente por el lavado de dinero, que liberen alguna orden, inicie el proceso en su contra de él o de sus familiares o de ambos, y bueno, eso sí ya sería algo que sí pudiera en riesgo grave, ¿no? Vamos, sacarlo de la jugada electoral. Sí, sacarlo, pero difícilmente, creo yo, bajarle la ventaja. Es que creo que una operación de ese tipo me parece que resultaría contraproducente si el objetivo es como se piensa electoral, ¿no? Sí, sí, claro. Yo estaría hablando de una cuestión ya quirúrgica, así, de cirugía mayor, que, bueno, sabes que vamos por él a toda costa a sacarlo de la contienda, porque la ventaja, coincido totalmente contigo, la ventaja ya no se la quita. Samuel se ve muy fuerte entre el electorado en la intención de voto de los electores en Nuevo León. Así es y es llevar el asunto a un extremo, pues, complicado. Ahora, sigue dominando la agenda el tema cabeza de vaca, Alfredo. Sigue habiendo, pues, declaraciones, está la polémica sobre la desaparición de poderes locales, y tenemos, pues, más expresiones sobre la notificación, en fin, cabeza de vaca sigue siendo el tema dominante de la semana. Por supuesto, Arturo, pues que vamos, no es para menos. Yo estaba viendo por ahí las declaraciones del líder de los diputados de Morena vamos, de los diputados de Morena en el Congreso, que dice que no hay una orden de aprehensión en contra del gobernador de Tamaulipas, que no existe una orden de aprehensión. Y yo decía en días pasados, Arturo, bueno, sí, a mí me extraña que no se haya visto. Tú respondías con algo muy claro también, y que sí es bastante evidente, la fiscalía no va a andar ahí haciendo públicas sus órdenes de aprehensión, sí, pero dadas las características del caso, dada la circunstancia actual, sí, cuando menos si hubiera filtrado alguna cosa que nos pudiera dar la certeza de que existe realmente esa orden de aprehensión. Claro. Particularmente hoy, aparece una información. Aquí se lo estuvimos diciendo a lo largo de la semana, que iba a buscarse la orden de aprehensión sobre Ismael García Cabeza de Vaca, el senador panista, hermano del gobernador. Y hoy, Carlos Manuel Juárez, que es un periodista tamaulipeco, muy bueno, por cierto, precisamente establece que Ismael García Cabeza de Vaca está en la mira de la Fiscalía General de la República, donde se analiza ingresar la solicitud de desafuero también para este político tamaulipeco a fin de ejercer acción penal por ser presuntamente responsable de los mismos delitos, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Y como es senador, sí tiene fuero, pero no tiene la protección del Congreso del Estado de Tamaulipas, como sí lo tuvo su hermano, el gobernador. Francisco Javier García Cabeza de Vaca, el gobernador. Esa es la gran diferencia. Entonces, sería relativamente más fácil el desafuero en el Senado de Ismael García Cabeza de Vaca. Entonces, esa parece ser que va a ser el siguiente paso en la trama tamaulipeca, en lo que sí, y pues ahora nos quedamos siempre cada viernes con una duda. El viernes de la semana pasada nuestra duda era sobre la forma en la que se tenía que interpretar la controversia constitucional. Una duda que, por cierto, a mí me parece que no ha quedado del todo despejada. No ha sido despejada, claro, ¿no? Claro. Y el Poder Judicial creo que ha sido extremadamente sacatón, iba a decir yo prudente, pero no, sacatón para
fijar bien la posición constitucional, pues, Sí, sí, a la sí, sí. opinión pública, es decir... Esas ambigüedades no tienen lugar ya a estas alturas, ¿no? La gente lo ve así. Tú lo dijiste, a ver, se ve medroso, se ve tibio, sacatón. Sacatón, como Sí. si, Sacatón, y me acordé de cierta personalidad allá en el caso de Sí. en el caso de este otro eh, eh, asunto, el Poder Judicial. O sea, el Poder Judicial está incurriendo en algunos errores. Yo creo que este es uno de ellos. La visita, una vez más, del presidente a Palacio Nacional en muy poco tiempo. Hoy recibe un ramalazo, Alfredo, que también dejó pues una sensación muy inquietante para quienes somos observadores de la vida pública y de la institucionalidad democrática, que es este pronunciamiento del secretario de Marina, ¿no? Sí, a mí, la verdad me impactó, porque en México, vamos, en los últimos, en el periodo revolucionario de nuestro país, las Fuerzas Armadas mexicanas siempre se han mantenido. Claro, la famosa y tan llevada y traída institucionalidad, que no es mala, bien llevada, una institucionalidad de las Fuerzas Armadas siempre es bienvenida, pero además de eso, cuidaban muchísimo las formas, los jefes, los altos mandos, sobre todo las cabezas de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina. Siempre han guardado las formas, han sido muy respetuosos en las formas, como corresponde, me parece a mí, a su responsabilidad. Y hoy el secretario de Marina me parece que dio la nota discordante. Yo, la verdad, sí me impactó que fuera tan directo en contra de uno de los tres poderes del gobierno, contra el Poder Judicial, así de simple, pero directo. Dijo que son los enemigos. Y esto me parece que... Claro, claro. Y también refleja mucho del pensamiento de las cúpulas militares. Mira, desde que las cúpulas del ejército y la marina, de las Fuerzas Armadas, fueron inmersas en tareas de seguridad pública, lo que ha prevalecido y que es algo en lo que hemos insistido muchos periodistas desde 2006 y naturalmente las organizaciones de derechos humanos, los organismos internacionales, etcétera, es que las Fuerzas Armadas no tienen la conciencia de pues los aspectos que tienen que ver con el debido proceso, con los derechos humanos, etcétera. Claro, Y claro. aquí hay un tema fundamental. Creo que la declaración del secretario de Marina es una desesperación que ocurre en muchas de estas cúpulas de las Fuerzas Armadas en atención a que hacen detenciones y que luego los jueces Sí, dejan en libertad a los detenidos. Pero el claro, punto es ese, que se violan derechos a la hora de hacer las detenciones y luego pues los tienen que dejar libres, ¿no? claro, Hay un... pero además eso no sucede solamente con las Fuerzas Armadas, sea el Ejército o la Marina. Sucede con las diferentes policías en todo el país, estatales y municipales. Eh, sí, cometen errores a la hora de la detención y luego sucede de que pues los tienen que soltar, pero esto no, vamos, no justifica que el secretario de Marina se lance en contra del Poder Judicial en México, ¿no? Contra los jueces y los magistrados, particularmente en un ambiente ya sobrecalentado, Arturo. Claro. Mire, otra vez, Arturo, creo que tenemos intrusión. Pero de soldados, hoy somos soldados. Hoy Ah, obedecemos son, al jefe de la también Marina. mira, esta persona sí trae una camiseta, una camisa camuflajeada, ¿no? La institución Sí, ante todo. La la justicia por institución, encima de la ley. la Oye, y además institucionalidad. tiene todo el discurso.
con su guardaespaldas. La seguridad aquí necesita seguridad, entonces es mi seguridad. Y su abogado también. Oye, pero está bien el maestro Santillán, Arturo. Me da miedo que vaya a aparecer ahí como en una transmisión de esas de Al Qaeda o de... Tal parece sí, de un momento a otro yo ya lo veía con un alfanje en el cuello. Exacto, pero todo aquí respetamos los derechos humanos, todo bajo proceso. El Poder Judicial es el malo. Aquí hacemos todo conforme a derecho. Vaya. Vaya, vaya, vaya. Oye, Están Arturo, viendo ustedes preséntanos a los intrusos. Está sucediendo a Sergio Rincón. ¿Cómo estás, Sergio? Buenas noches. Todo bien, maestro. Muy buenas noches. Bienvenidos. Y colega periodista, y estamos viendo a Samuel Adam, Saddam, que es el de la, ¿cómo se dice? Casaca. ¿Perdón? De la casaca. Sí. Camuflajeada. Pues qué y gusto. Samuel, ¿no? Samuel ya se está haciendo experto, ¿no? En esas intrusiones. Sí, igual que Raúl Linares. De repente aparece. Burlando la meta de ¿cómo se llama? Del maestro Santillán. Sí, oye. Nuestro productor. Es que aquí la contraseña del Wi-Fi del maestro Santillán es 1, 2, 3, 4, entonces fue muy fácil burlar el sistema de seguridad. Usuario nota sin pauta. Exacto, 2. Usuario nota sin pauta 2. Pero, maestro, doctora, me parece pues bastante atinado lo que ya comentaban desde hace un momento pues, sobre este tema del río revuelto, ¿no? Ya muy pocas semanas platicábamos Sergio y yo de que ya estamos a nada de las elecciones y pues sí nos resulta bastante interesante de qué manera se están dando las cosas un poco al límite de todo, ¿no? Al límite de la separación de poderes, al límite de la constitucionalidad, al límite de las investigaciones. Y pues sí es algo que pues hasta ahora se ha mantenido un poco ahí en la tablita, pero no sabemos en estas siguientes 2 semanas de qué manera se van a desarrollar antes de pues, las elecciones más grandes en la historia del país. ¿Cómo ves, Sergio? Pues ya queremos, justo ahora con Samuel, que ya queremos que ya haya algo, ¿no? Que esto tome un rumbo, porque ya de plano se ve como, ya está muy desgastada, las agendas ya están muy desgastadas en todos los ámbitos, desde político, desde la Suprema Corte, desde el ejército, la violencia, la economía, o sea, ya realmente creo que los mexicanos queremos un poco de estabilidad y un poco de rumbo, ¿no? A donde sea que sea, porque todo el mundo está diciendo, no, sí va a obtener el partido en el poder, la mayoría en el Congreso, no, lo va a perder, no va a obtener la alianza opositora grandes cosas, no va a obtener nada. Hay estados que están muy cerrados, hay estados que incluso ahorita hablaban de Nuevo León, por ejemplo, ¿no? Que una persona que estaba en cuarto lugar hoy es el puntero, el que estaba arriba hoy está abajo, de repente hay pues estas encuestas que han sacado esta semana distintos diarios, hay estados empatados, es un poco en vilo de la manera en la cual se van a terminar dando las cosas. Creo que a diferencia de 2018 donde todo estaba un poco cantado, esta sí es una elección pues más a expensas de lo que directamente el ciudadano en el voto vaya a terminar. O incluso si vamos a ver una maquinaria echada a andar, peor que el PRI, o sea, también vamos a ver cómo opera el partido. Claro. Quiero decirles que Samuel Adam y Sergio Rincón, como también otros colegas que ha usted conocido en estas apariciones esporádicas que han tenido por acá en Control 2021, son periodistas de investigación y suelen trabajar mucho con datos, con solicitudes de acceso a la información, son muy rigurosos en su trabajo, normalmente tienen trabajos de largo aliento, le decimos nosotros, muy académicosos. Académicamente. ¿Verdad? Que es esta idea de que durante meses trabajan investigaciones y logran resolver temas de interés público. Por lo tanto, comento esto porque son muy hábiles en, digamos que la metodología de la investigación periodística para esta subdisciplina que también creo que en algunos casos suele ponerse de moda, ¿no? Como en la época en la que se pusieron de moda los cronistas,
en el periodismo. Pero a diferencia de la tendencia generalizada, Samuel y Sergio, como también Alejandro Melgoza, Raúl Linares, pues hacen uso de todas las herramientas del periodismo. Lo mismo pueden trabajar una entrevista, una nota del día, un trabajo de investigación de larga data, y bueno, en cualquier caso, pues son y están muy calificados para procesar o, digamos, observar a casi vuelo de pájaro el rigor y la verificación de trabajos periodísticos. Y yo les preguntaría cómo vieron este trabajo de Latinus sobre el caso de Durazo. Sergio o Samuel. Samuel. Sí, yo creo que en general, pues los distintos, no solo me refiero a este trabajo, sino pues lo que ha salido en el tema. Recuerdo también el reportaje de Bartlett, ¿no? De las casas, no lo de los ventiladores del hijo, etcétera. Pues en general no es un esquema a través del cual esté directamente como tal el hoy candidato, ¿no? Apareciendo. Digo, además de que pues, el registro público o en general las redes que componen estos temas, pues sí es algo que se tiene que amarrar pues, con propias escrituras, con en general pues una metodología específica para comprobar de qué manera hay estos títulos. También ahí, pues con la propia práctica, a veces el registro cada vez se cierra más o cada vez estamos pues como viendo los últimos antecedentes. Creo que también habría que ver específicamente en estos 6 propiedades, si no me equivoco, pues de qué manera se dieron los registros alrededor de todo y pues no dejar de ver el ejercicio del poder público hablando de la figura de Durazo, por ejemplo, ¿no? De en qué momento se hizo, o en qué momento se obtuvieron las casas, o en qué momento se ha construido pues todo este esquema, porque además parece que en este sexenio estamos un poco entre que el tener recursos es malo, ¿no? Y no ver de qué manera se obtuvieron o de qué procedencia tienen o si coinciden con los recursos ganados por cada funcionario, hablando de Durazo y en general de los distintos funcionarios que pues, han sido investigados en este y en otros sexenios. A nivel metodológico, creo que mucho del trabajo de Latinus es bueno en cuestión de que sí hay rigor en la información. Creo que también tiene una agenda, el medio como tal tiene una agenda muy marcada, y eso que a veces creo que no le ha funcionado bien para cierto público o para los seguidores del presidente y demás, y también para generar un discurso. Pero creo que los periodistas que están detrás de esas investigaciones sí lo han hecho muy bien, o sea, sí han seguido una metodología, sí es fáctico su trabajo, sí le han dedicado semanas o meses, han utilizado todas las herramientas que a veces se nos pone información pública a los periodistas, pero muchas veces pues, no tenemos la paciencia de generar todas estas bases de datos, de encontrar patrones, de solicitar información incluso y tener como esta parte de solicitudes de información. A veces hay que jugarle al abogado ahí y pelearnos con Podemos concluir, pues, que esta es una investigación, un trabajo que podemos calificar de confiable. Supongo que sí, porque tiene metodología fáctica, o sea, no hay forma de tirarlo como tal, o sea, se están comprobando los documentos. Bien. Bueno, pues es interesante viniendo de ustedes saberlo. Ahora bien, tenemos otros temas que quisiera que pudiéramos abordar, Alfredo Dávila, el tema que pues creo que tomó cierto revuelo, sobre todo la semana pasada, inicios de esta semana, el tema de la violencia política, la muerte de candidatos a partir del caso, particularmente del estado de Sonora, y un anuncio de protección. Perdón, sí, Arturo. Un anuncio de protección que emite la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Sí, Arturo, sí, claro, perdón. Es que, ¿sabes qué? Es que les quería preguntar, y sí lo voy a hacer, no me voy a quedar con la duda de preguntar, de comentar con Samuel y con Sergio lo que decían.
sí está muy bien que en una elección no estén las cosas dadas, ¿no? Que haya incertidumbre en un proceso electoral, pues está muy bien, como en un partido de fútbol, que no se sepa quién va a ganar, sino pues qué aburrido. Pero creo que esto ya se está saliendo muchísimo más allá de lo que sería una cierta normalidad en la incertidumbre. Aquí tenemos ya, y aquí lo ligo, Arturo, el tema, aquí tenemos ya una escalada de violencia brutal en contra de candidatos de todos los partidos y por toda la geografía de México. El día de hoy la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal, Rosa Isela Rodríguez, informó que han solicitado y se le ha brindado protección a un total de casi 150 candidatos, para ser concreto, 148 candidatos a diversos puestos, a diversos cargos, puestos de elección popular en todo el país, que han sido objeto de amenazas de todo tipo en el curso de este proceso electoral. Y sí, vamos, esto sigue escalando. Esos son, creo, en el mejor de los casos es cuando son amenazados. En los otros, desafortunadamente, solamente llega la agresión, muchas veces fatal, letal. Y así hemos visto asesinatos terribles, ¿no? Sí, incluso pues hay un informe que dan a conocer la semana pasada a distintas instituciones que pues, en México de 2020 a la fecha habían sido más de 130 o funcionarios públicos a candidatos o candidatos a una elección popular que lamentablemente habían sido asesinados, además de pues, dar el tema de que lamentablemente siguen matando a periodistas o a defensores de derechos humanos además en el país, ¿no? Entonces sí, entiendo que más que la propia incertidumbre, y coincido contigo en que pues, la propia escalada de violencia hace que, más allá de la incertidumbre de quién va a ganar, ¿no? O de cómo se van a dar las elecciones, es de qué manera se está dando un clima que más allá que político es un clima de violencia en el país, ¿no? Y que a pesar de que el discurso sea que ya vivimos en un... Sí, sí. Sí, Arturo, te escucho. Yo sí estoy, pero creo que tuvimos una pérdida Sí. de transmisión que no sé si esté en YouTube. Pues aparecen y desaparecen como tal, como si fueran no, ya se me... como si fueran magos, prestidigitadores. Prestidigitadores. Prestidigitadores, ya. La comunicación de Santillán para... Lo que podría mencionar es que en 2018 hizo un trabajo sobre políticos asesinados y lo que reflejaba la data al hacer una recopilación hemerográfica de todos los hechos es que solo había un 10% de detenidos respecto a esos casos. Detenidos solamente. Y ahora sentenciados yo creo que bajaba muchísimo más. Ya no seguí el tema, pero creo que supongo que eso está pasando actualmente. O sea, que mata a un candidato, pero nadie sabe quién dio la orden, quién realmente lo realizó. O sea, creo que ahí hay mucho por explorar. Las autoridades yo creo que ni siquiera investigan. Durante mucho tiempo yo estuve hablando con familiares de políticos asesinados en contexto de elecciones y realmente no tenían ese acceso a la justicia y tampoco a la verdad. O sea, no sabían por qué los habían matado o qué representaba su candidatura o su postura política o incluso a quién incomodaba. O sea, nos quedaremos los mexicanos con muchas dudas respecto a eso. Pues sí, como ocurre, yo creo que, ¿de qué estamos hablando? Yo hasta la última me acordaba que era 98.4% de impunidad en el país, pero cuando se trata de actores políticos, cuando se trata de defensores de derechos humanos, cuando se trata de periodistas, que son figuras que no es que tengan un privilegio por su actividad, sino que tienen una prioridad para un Estado democrático, ¿no? Porque son figuras que contribuyen a la construcción de la democracia. Yo creo que es todavía superior, no sé cuántas décimas, pero me parece que... Sí, ya serían unas cuantas décimas, porque casi es el 100%, la impunidad
en general es casi 100%, serían unas cuantas décimas. Y sí, yo agregaría solamente que en estos casos habría que tomar la indefensión total en la que están todas estas personas, ¿no? Los defensores de derechos humanos, los periodistas, por los candidatos, ¿no? Por eso me parecía, la verdad me pareció incluso hasta de mal gusto que por ahí alguien, bueno, Gibran Ramírez, dijera por ahí que bueno, que lo que habría que hacer sería así como darles cursos, ¿no? Darles cursos pues como de protección personal a los candidatos a los diversos puestos de elección popular de todos los partidos. Vamos, esto no es la solución de ninguna manera. No, ya me gustaría ver ahí gente capacitando a los candidatos en lugares que están tomados, municipios completos por el crimen organizado, ¿no? O que la única manera de que llegue una persona es la que la vale el narco, la que la vale el grupo, pues ahí de presión y un grupo pues de facto y de crimen en el poder, ¿no? O sea, claramente esto no tiene que ver con que se sepa primeros auxilios o saber Kung Fu, ¿no? O sea, se trata claramente de un Estado de Derecho que se tiene que garantizar y que hoy no está garantizado en el país y que pone en riesgo, y creo que lo decía bien Arturo, no solo a las personas como tal, sino una figura que importa para la democracia mexicana, que es pues tanto los candidatos como los gobernadores o los funcionarios públicos, ya como tal. Sí, sí, sí. Y también pues los que se encargan de defender o dar a conocer los temas que tienen que ver con los derechos humanos. Y ligado también este otro tema, ¿no? De la imposición, la imposición directa de candidatos por parte del narco, como lo denuncia el candidato a la alcaldía de Nezahualcóyotl, de Neza, Juan Cepeda, quien dice que ya se hizo una costumbre en el sur del Estado de México que el narco, los cárteles del narco, impongan candidatos, y dice que pues de no cambiar el actual estado de cosas, esto va a seguir avanzando y se va a convertir aflorará ahí un narcoestado, dice este candidato a Neza. ¿Cómo ven? Y además en un estado tan cercano a lo que le llamamos en alguna vez, que desde mi punto de vista ya no es la burbuja del país, que es la Ciudad de México, ¿no? Ya no. Ya incluso pues, en la propia ciudad hay personas buscando a gente desaparecida, hay fosas clandestinas, hay narcos originarios como el cártel de Tláhuac, el cártel de Tepito, ¿no? En el centro de la ciudad, pero además el Estado dejamos de ver muchas veces que rodea la capital del país y que hay una impunidad muy fuerte y que pues hay estas presiones y esta imposición del narcotráfico ahora en el tema de las elecciones, que muchas veces creemos que es voltear hacia una república muy distinta y estamos a escasos kilómetros desde el centralismo que se hace del gobierno, etcétera. Pues estamos a nada de lo local en tema del Estado de México y que pues, está viviendo desde hace ya muchos años un tema bastante grave. Pues bien, mira, nos quedan unos minutitos y yo no quiero dejar fuera ningún tema, Alfredo, de los que estuviste planteando. Sí me parece interesante lo que ocurrió en Zacatecas con la candidata transgénero de redes sociales. Fernanda Salomé, que declinó a favor de Ricardo Monreal. Me parece, digo, de David, perdón. Es básicamente lo mismo. Es básicamente el mismo cacicazgo. Pero bueno, atendiendo a un principio de rigor, Alfredo, efectivamente, David Monreal, que me parece es una de estas acciones que, bueno, lo decíamos al inicio de la semana, eran las semanas de las declinaciones, están sucediendo. Pero además, perdón, en este caso, pues es el partido de redes sociales progresistas, entonces no es extraño, ¿no? Lo que me parece que es particularmente, creo que lamentable, es que de por sí les han hecho de chivo los tamales en la mayoría de los partidos con la representación a la población de la diversidad sexual que está teniendo una acción afirmativa, sobre todo en las listas plurinominales.
y una acción afirmativa que significa que los partidos forzosamente tienen que incluir a personas de la diversidad sexual Sí, hombre. en sus listas, y entonces las están falseando por todos lados, cancelando esa representación que deberían de tener para enriquecer el debate democrático, y luego tenemos Claro, y en estos casos donde declinan, donde renuncian quienes sí los que sí llegan a son la- verdaderamente Exacto, ¿no? parte de esta comunidad de diversidad sexual, los que sí son, pues hacen esta declinación, me parece a mí sin sentido, porque bueno, no creo que le aporte mucho a David Monreal, pero se ve mal. Y se cancela una voz en la discusión democrática, que es un poco lo que creo que pasó en Sonora, ¿no? Con la declinación de Ricardo Bursa a Gándara, a Ernesto Gándara, Ernesto Gándara, sí. ¿verdad? Entonces, pues Sí. se van voces que son importantes para el enriquecimiento de Mientras que hay colectivos de personas que pertenecen a esta comunidad que están haciendo un trabajo denodado, que yo reconozco mucho, Arturo. Un trabajo serio, que salen, que dan la lucha, que toman la calle y trabajan mucho para visibilizarse, para hacerse notar, para que les respeten, para lograr estos espacios. Y luego doña Fernanda Salomé, pues dijo, bueno, ya, yo decline, ya que se quede este señor Monreal. Bueno. En fin, pues lleguemos a la parte final. No sé si hay alguna cuestión que quieran añadir, Alfredo, nuestros amigos visitantes. A ver, Samuel y Sergio, mejor, a ver, ¿qué? Yo creo que estamos en un México ALB, ¿no? México ALB es una propuesta que vamos a traer. Sabrán noticias de nosotros, de muchos periodistas jóvenes, hombres, mujeres, que están pues ahí haciendo historias bastante interesantes. Esto lo vamos a traer aquí con Anota Sin Pauta. Va a estar muy, muy padre, así que espérenlo. Va a ser un programa un poco relajado, con un poco de humor a veces, pero sí con mucha información para ustedes. Pues así se va a llamar, Alfredo, que preguntabas ayer. ¿Ya ves? Ya. Es que pues ayer no quiso soltar prenda ¿quién era? Raúl Linares. Ayer es que Raúl es Linares no quiso soltar prenda, el Corsario Linares, y nos quedamos, pero bueno, ya nos develaron el secreto. Sí, es todo lo que imaginen con ALB. A la vuelta. Exacto, a la vuelta. Alaben a la Virgen. Exacto, o sea, eso es México, todo eso es México, es un México ALB. Entonces aquí estaremos los viernes pues muy divertidos y muy comprometidos también con todos los notas impauteros o notas impautenses, que todavía no está la discusión de cuál es notas impauteros o notas impautenses. Exacto. Bien. Simpautenses tiene la implícita esta equidad, ¿no? Este lenguaje. Simpauteños falta también. No, pero ese termina en no. Simpautense termina en e. Simpauteñes, les podemos decir. Simpautenches. Bueno, amigues. Amigues todes. Amigues todes. Ha sido un gusto saludarles. Vamos a traer al perro Bermúdez para conducir este espacio. Vamos a tener mucha información sobre municipios, así que si tienen historia de sus municipios, de sus presidentes municipales, alcaldes y demás, háganoslo llegar. Nosotros vamos a poner mucho ojo en estas historias muy locales también, o sea, antenas en el espacio, pero también en aquellos lugares que a veces las cámaras no llegan. Yes. Bien, esperaremos con ansia. Los viernes en punto de las 9 de la noche, Samuel, Sergio. Así es, después justo terminando este espacio vamos a invadirlos, pero ya no tan inesperado como las últimas veces, ya prometemos ser un poco más ordenados al respecto, pero sí, no. Viernes en la noche. Que sea su divisa la incursión, el abordaje. Exacto. Gracias. Un gustazo, Alfredo, y a todos los que nos han seguido. Una semana más. Una semana más.
que yo te agradezco mucho por pues, compartir tu experiencia, tu visión, tus perspectivas, tu información. Y Ari Fernández, muchísimas gracias por el aporte de esta noche. También agradecerles a quienes nos han seguido, a quienes pusieron like, a quienes nos ayudan a difundir estos esfuerzos que realizamos en Notas sin Pauta en YouTube y en notasinpauta.com.